Mis hermanos, muy buenas noches. Nos encontramos otra vez desde aquí con un jueves de Salmos. Hoy tengo el gran privilegio y la bendición de que me acompañe mi hermano Edgar Montilla para este estudio del Salmo número 38. Mi hermano, muy buenas noches. Buenas noches mi hermano, todos mis hermanos un saludo especial, Dios les bendiga. Para mí es el privilegio realmente poder compartir con ustedes esta noche este salmo que de hecho ha sido de gran bendición para mi vida. Así que pues bueno mis hermanos, oremos y comenzamos. Pidámosle al Señor que nos guíe esta noche y que nos hable por medio de su palabra. Padre, en esta hora, Señor, nos acercamos a ti. Venimos a ti, Señor, con todo nuestro corazón. Humillamos, Señor, lo que somos, nos postramos delante de ti, Señor, en nuestro corazón. Y te rogamos, bendito Señor, que seas tú en medio de este estudio, que seas tú, Señor, hablando en medio de nosotros, que seas tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, iluminando nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Permite que esta noche, más que un estudio, más que un ejercicio intelectual, Señor, podamos reflexionar, Señor, sobre nuestra vida, sobre nuestro pecado, que podamos, Señor, entender, Padre Celestial, tu palabra y aplicarla, Señor, para nuestra vida. Señor, oramos para que tu iglesia sea bendecida por medio de este mensaje. Oramos, Señor, para que tú seas glorificado, Señor, en medio de la predicación de tu palabra. Señor, ponemos en tus manos este tiempo para que seas tú, Señor, el centro y nuestro guía. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, allí donde se encuentren, si nos están acompañando desde sus casas, tal vez desde su trabajo, les invitamos entonces para que juntos nos acompañen en la lectura del Salmo número 38. Yo voy a leer desde la Nueva Biblia de las Américas y el Salmo dice así. Salmo de David para conmemorar. Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu furor, porque tus flechas se han clavado en mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación. En mis huesos no hay salud a causa de mi pecado, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza. Como pesada carga, pesan mucho para mí. Mis llagas huelen mal y supuran a causa de mi necedad. Estoy encorvado y abatido en gran manera, y ando sombrío todo el día, porque mis lomos están inflamados de fiebre, y nada hay sano en mi carne. Estoy entumecido y abatido en gran manera. Gimo a causa de la agitación de mi corazón. Señor, todo mi anhelo está delante de ti, y mi suspiro no te es oculto. Palpita mi corazón, mis fuerzas me abandonan, y aún la luz de mis ojos se ha ido de mí. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis parientes se mantienen a distancia. Los que buscan mi vida me tienden lazos, los que procuran mi mal hablan de mi destrucción, y traman traición todo el día. Pero yo, como el sordo, no oigo. Soy como el mudo que no abre la boca. Sí, soy como el hombre que no oye, y en cuya boca no hay réplica, porque en ti espero, oh Señor. Tú responderás, Señor, Dios mío, pues dije que no se alegren de mí los que cuando mi pie resbala se engrandecen sobre mí, porque yo estoy a punto de caer y mi dolor está continuamente delante de mí. Confieso, pues, mi iniquidad. Afligido estoy a causa de mi pecado. Pero mis enemigos son vigorosos y fuertes. Muchos son los que sin causa me aborrecen, y los que pagan mal por bien se me oponen, porque yo sigo lo bueno. No me abandones, oh Señor. Dios mío, no estés lejos de mí. Apresúrate a socorrerme, oh Señor, salvación mía.
Amén. Bueno, mis hermanos, como ustedes ya lo pudieron ver, este es un salmo no tan alegre, ¿verdad? Es un salmo más bien de lamento. Y, y en, y en estos versos vemos a una persona, de hecho dice que es un salmo de David, vemos a una persona que está sufriendo una gran calamidad, ¿verdad? Eh, es una persona que vemos que está asumiendo como las duras consecuencias de su pecado. eh, y él siente, él asume que el dolor que está sufriendo es por eso, precisamente por el pecado. Hay dolor físico, pero también hay dolor y amargura del corazón por haber pecado precisamente contra Dios, eh, pues al punto de entender que ese pecado lo ha llevado a la distancia de Dios de manera que siente ese enojo, ¿cierto? Ese enojo Ujú. de Dios contra él. Él lo vive, vive la ira de Dios prácticamente, ¿no? Em, ¿Qué piensa usted, mi hermano? ¿Cómo lo ve? Sí, sí, también, pues obviamente estoy de acuerdo con usted, mi hermano. El salmo es un salmo de lamentación, de lamento. Eh, Según los que han como organizado toda la estructura de los salmos, nos han Ujú, dicho que este es un salmo que lleva como un orden cronológico junto con el 6, el 51 y el 32. ujú. Y tal parece que es un salmo de lamento por el pecado que David cometió con Betsabé, ¿no? Es como lo que Sí, nos han dicho ahí los más estudiosos sobre los salmos. Y los salmos de lamento, como su merced lo decía, se caracterizan por ese pedido de auxilio, ¿no? En ocasiones casi que interrogando a Dios. Señor, si estás, no estás, si vienes, no vienes. Señor, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Dónde voy a terminar? ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Se acuerda? ¿Hasta cuándo? Oh Dios. Y es, digamos, como esa línea melódica, dicen los más estudiosos, del Salmo de Lamento. Una interrogación hacia Dios, una desesperanza total, las fuerzas se acaban, eh, el vigor que muchas veces presenta el hombre se termina, parece que Dios acorrala al hombre allí en el Salmo de los Ujú. Lamentos, pero a la larga tiene también una esperanza, ¿no? Sí, sí, al final podemos ver esperanza en medio de ese sufrimiento. Bueno, y como lo decíamos ahorita, aquí podemos ver en este salmo dos aspectos del sufrimiento del salmista y uno es que él está sufriendo porque pues precisamente ha pecado y en su corazón Ujú. hay ese dolor, pero también hay un aspecto muy físico. Y él habla de una terrible enfermedad, una enfermedad que debe llevar a cuestas y que de hecho en el tiempo de David, que dicen que es el autor de este salmo, la enfermedad es considerada como un castigo divino, ¿no? Es un castigo de parte de Dios. Y, y hay una frase que él marca y que enfatiza, y es que no hay nada sano en mi carne, eso lo dice dos veces. Sí, señor. No hay nada sano en mi carne, y en el versículo 3 dice, no hay nada sano en mi carne a causa de tu indignación. De manera que aquí el salmista sufre un mal físico también fuerte, que al parecer era como una especie de lepra, una enfermedad de la piel. Y esa enfermedad en especial era como esa manifestación del enojo de Dios, ¿no? De la maldición de parte de Dios por la ofensa del pecado. Sí, lo hablábamos anteriormente con el hermano aquí antes bueno, de exponer como tal el salmo, que es un poco difícil establecer hasta dónde es una enfermedad física de Mm, David, ¿no? sí, No, los dos investigábamos y no encontrábamos como un rastro histórico de dónde pudiera decirnos si David estuvo enfermo tal tiempo o algo. Entonces, pudiéramos llegar a la conclusión de que si bien no hay un rastro histórico, sí puede haber sido una enfermedad física en David, pero que él ve esa enfermedad física, como su merced lo dice, como una consecuencia mm, de su pecado. Es una, bueno, lo desarrollaremos ahorita ahí en el bosquejo del Salmo,
pero es una creencia que incluso hoy en día se tiene, ¿no? Entre muchos creyentes. Si se ve la enfermedad, entonces inmediatamente se indaga qué hice mal, en qué fallé, en qué me equivoqué, qué pecado es. Eso pues cuando uno no tiene un pecado así como muy grosero, latente en el corazón. Sí, sí, sí. De hecho, es lo mismo que pasa con Job, ¿no? Este salmo lo lleva a uno a recordar mucho a Job porque es como como que todas las circunstancias son muy similares y vemos que Job se pregunta todo el tiempo en el libro, bueno, pero quiero que Dios me conteste y que me responda qué fue lo que yo hice, Sí, porque yo soy inocente y él se examinaba y tal vez no había pecado, pero al final sí, sí peca un poco, ¿no? Cuestionando a Dios. sí, el año pasado que tuvimos esa cercanía especial, ¿no? Con el Sí, libro de Job ahí sí. en el taller de Simeón, yo también tuve oportunidad de descubrir muchísimas cosas que uno no que mejor que uno asume de Sí, Job, pero que realmente el hombre. Pero de pronto será tema de de tema de otro otro estudio, estudio, sí, sí. señor. Notamos que hay en el Salmo una división especial, ¿no? Hay como una Ujú. división en partes. No tenemos el hermano y yo la misma división, pero eso es bueno, porque nos ayuda a complementar las ideas. Pero de entrada, los versículos 1 al 8 marcan como ese castigo, ¿no? Su merced lo tiene abatido, entumecido y abatido. Sí. Vemos que de entrada David no se va por las ramas. Él sabe que la consecuencia de su pecado es esta enfermedad que está padeciendo. Y me gustó mucho el argumento que su merced colocaba dentro de su bosquejo. Ahí está bien interesante. ¿Le gustaría por favor leerlo, no, mi Sí, hermano? ¿Es sí. tan amable? Sí, bueno, pues básicamente lo que creo que lo que los dos queremos en esta noche comunicarles a ustedes es que está bien sentirse mal si confiesas tu pecado y confías en Dios. Ujú. Porque a veces nosotros de pronto creemos que quejarnos delante de Dios está mal y como que nos han enseñado erróneamente muchas veces y antes, ¿no? Eso era antes que nosotros nunca podíamos decir que estábamos mal o decir que estábamos en la lucha o confesar de pronto que estábamos sufriendo, porque esas palabras negativas atraían como otras cosas negativas, ¿sí? Y que eso en sí estaba mal, pero cuando vemos nosotros los salmos y sobre todo estos salmos de lamento, vemos como al final sí está bien sentirse mal. Pero en ese sentirse mal y en esa expresión de nuestro dolor y de lo que sentimos, ir al Señor, obviamente, y confesar nuestro pecado y al final terminar en confianza en Dios y descansar en lo que Dios hace en medio de nuestro sufrimiento, creo que es como lo más sano y es lo más natural que debería ocurrir en la vida de un creyente, ¿no? Sí, muchas especulaciones hay en torno a esa confesión negativa, pongámoslo así. Está la confesión positiva, nosotros Sí. también tenemos la confesión negativa, pero hay muchas especulaciones en torno a eso. Lo que su merced decía de atraer ciertas cosas y se encontraba uno por ahí ciertos hermanos y no diga eso, no Mm, confiese eso, no atraiga eso, Anule. anule eso, no recibo eso, sí, cosas así. Pero sí está bien quejarse delante de Dios cuando la causa es legítima, ¿no? Ok, sí. Y la causa de David para quejarse ante Dios, si bien es su pecado lo que lo ha traído hasta esta condición, él se queja legítimamente delante de Dios porque reconoce que es su maldad la que lo ha llevado ahí. Algo que es evidente en toda la raza humana es que los seres humanos amamos la vida, ¿no? Ujú. Nos aferramos a la vida, incluso el avance de la ciencia, el avance de la medicina, lo que muestra es eso, cómo las personas quieren prolongar su existencia. Solo en algunos marcados casos hay culturas donde aman la muerte, la anhelan, o por fanatismos políticos, religiosos, lo que sea. Pero en sí, el centro de nuestra existencia es amar la vida, es amar ese don que Dios nos dio desde paraíso. Y la poesía hebrea
particularmente como lo vemos en estos salmos de lamento, muestran que el enemigo, el adversario, es un cómplice de la muerte. Entonces, lo que podemos encontrar en este tipo de salmos, y es con lo que David entra ahí desde los primeros versículos, es que hay una lucha entre mantenerse con vida y de cómo el enemigo lo está tratando de matar. Sí. Eso es lo que David ve, ¿sí? No, digamos, no, nos es muy complicado establecer, como lo decíamos en la introducción, si hay un tipo de enfermedad que sea física o si él se está refiriendo a la enfermedad ¿No? como una metáfora de su sufrimiento por el pecado, porque no tenemos esos datos históricos, pero David sí muestra que hay ciertos síntomas en él, ¿no? Él dice, en mis huesos no hay salud, mis llagas huelen mal, supuran, estoy encorvado, mis lomos están inflamados de fiebre, como lo decía su merced, no hay nada sano en mi carne, estoy entumecido, la agitación de mi corazón y mi dolor están continuamente delante de mí, y eso parece mostrar una enfermedad física, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que identificamos así al acercarnos al Salmo de primera vez es que David entiende una cosa y él, de hecho, la tiene clara y es que las cosas no están bien, ¿verdad? Sí. Las cosas están mal. Y algo que me parece interesante ya como para, bueno, de hecho ya lo hicimos, pero para entrar un poquito a hablar del Salmo como tal, él es el que atribuye a Dios su castigo, ¿no? Dice, el Señor está enojado. El Señor es el autor intelectual de su tragedia. Y el Señor está enojado con David, ¿no? ¿Qué es lo que pasa allí? David podría decir, Señor, estábamos bien. Sí, De repente vino todo esto. Entonces él entiende, algo pasa en su interior. Señor, estábamos bien. Pero en su conciencia él sabe que hay algo que está mal y es su propio pecado, claro. Dios está enojado, ¿no? Dios está enojado. El dolor, el sufrimiento que estoy viviendo es por causa del enojo de Dios y el Señor me ha castigado. Estoy experimentando, de hecho, la ira de Dios por mi pecado, que es lo, lo normal y que es lo más justo, que el Señor castigue el pecado y que el pecador sea responsable por su maldad, ¿no? me gusta eso de la responsabilidad, mi hermano, porque hay personas que no admiten eso, Ujú. ¿no? Aún estando en el mismo castigo de Dios y sabiéndolo ellos, como dice Pablo en Romanos capítulo 2, él dice, el hombre sabe cuando está en manos de Dios, el hombre reconoce, su conciencia le dice si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, a pesar de que no haya tenido ningún contacto con la Biblia. Ujú. Dios estableció la ley, su ley, en la mente de los hombres, por medio de la conciencia advierte y justifica o condena, dice Ujú. Pablo allí en Romanos. Así que, ¿cómo es posible que haya personas que aún estando en la misma condición de castigo de Dios, no puedan reconocer eso? Incluso creyentes, ¿no? O sea, sabiendo que están en una disciplina del Señor, sabiendo que no están haciendo las cosas bien, ni siquiera pueden reconocer que es Dios quien está ahí involucrado en el asunto. Sí, sí, porque realmente cuando nosotros no entendemos eso, estamos ciegos, ¿no? Hay una venda que nos cubre los ojos. Qué bueno que nosotros pudiéramos entender, pues, no a las malas de pronto como David, pero que pudiésemos entender que nuestro pecado es la gran ofensa para el Señor Ujú. y que al pecar nosotros somos objetivo de la ira del Señor, somos el foco de su furor, como dice David. Soy enemigo, de hecho, él habla, porque el David está diciendo aquí, Señor, no me castigues en tu ira y en tu furor. O sea, se está colocando en esa posición de enemigo. Soy ahora enemigo del Señor, el Señor se ha fijado en mi maldad. Entonces ha llegado la hora de que yo pague por mis acciones, dice el versículo 2 porque tus flechas se han clavado en mí y sobre mí ha descendido tu mano. Claro, si nosotros pudiésemos entender nuestro pecado,
Y si pudiésemos examinar la magnitud de la ofensa que nosotros cometemos contra Dios, contra un Dios que es completamente perfecto y santo, no solamente diríamos cosas como las que dice David, sino caeríamos postrados ante el Señor, humillados ante el Señor por nuestro pecado. Porque si hay algo que es marcado aquí, es que David reconoce que pecó contra el Señor. Y la ofensa más grande ha sido contra el Señor y ahora Dios es su enemigo. Esa es la consecuencia que él debe afrontar ahora por su maldad. Y es difícil, ¿no? Para el ser humano poder reconocer eso. Mm. Debiéramos, debiéramos ser como David un poco más nosotros y dejarnos llamar la atención de parte del Señor por eso. Dejarnos llamar la atención. Entender que si bien la enfermedad no siempre significa un castigo de Dios, cuando llegue la calamidad, cuando llegue la enfermedad y como lo vamos a ver ahorita, cuando llegue el rechazo, deberíamos sentarnos por un momento y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? Hace algún tiempo tuvimos aquí en la casa un conflicto eh, familiar y venía el pastor y nos decía, bueno, es bueno que también se examinen, miren qué es lo que, porque esto que aflora por fuera está hablando de algo que hay adentro, ¿sí? Entonces sería bueno también para nosotros que nos dejáramos, ¿cómo decirlo?, advertir por la calamidad, que nos dejáramos advertir por la enfermedad. Vuelvo y digo, si bien no siempre es el resultado del pecado, no viene sin una causa. Sí. Y aquí David pues está viendo que es por causa de su pecado y eso, y como lo dice en otras partes de la escritura, sí hay relación entre el pecado y la enfermedad. Eh, David se sienta y reconoce y dice, sí, Señor, es cierto, tú me estás castigando. Yo no sé personalmente a ciencia cierta si estas llagas de las que habla David son en un sentido figurado o literal, pero los síntomas que él pronuncia de su enfermedad, pudiéramos compararlos con la lepra, ¿no? Ujú. Sí, 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 sí. Y me parece interesante porque las señales visibles de su enfermedad, esa enfermedad física, a David le recordaban el estado de su alma, ¿no? Sí, Le recordaba cómo estaba él en su corazón y cuando él dice no hay nada sano en mi carne, yo no sé si de pronto él está pensando en su parte física y también en su alma, ¿no? En su corazón. La salud física estaba mal, pero el alma estaba aún peor. El sí, estado de su alma estaba en el peor estado que podía estar. Por eso en el versículo 8 dice, estoy entumecido y abatido en gran manera. Gimo a causa de la agitación de mi corazón. O sea, para él es como si fuera todo, un todo, ¿no? De hecho, pues el hombre como tal, a veces uno comete el error de dividirlo, cuerpo, alma, espíritu o cuerpo, alma, pero pues nosotros podemos pensar en el hombre como todo su ser, de manera que cuando las cosas físicas suceden en nosotros también se afecta a nuestro corazón, ujú, o a veces lo que pasa dentro de nuestro corazón se refleja en lo físico, y yo creo que David de pronto está pensando en eso, él dice, estoy entumecido, estoy debilitado, y por eso gimo a causa de la agitación de mi corazón. Entonces es como que él está diciendo todo mi ser está mal, estoy abatido en cuerpo y alma. Y está bien, y eso está bien sentirse mal, sentirse ¿no? mal, está bien. Está bien sentirse mal, de hecho eso es normal, eso es normal. Ahora, si entiendes la ofensa que has cometido contra Dios y el grado de la ofensa hacia Él, pues no debería ser para menos, ¿no? Sí, eso que su merced decía en cuanto a la división de cuerpo y alma nos quedó de los griegos, ¿no? Ellos pensaban que Sí. el cuerpo era malo y el alma buena, pero no, no debería ser así. Uno debería mirar hasta dónde está la condición de uno con el Señor y poder, digamos, sentirnos mal legítimamente, sentirnos mal pensando en qué hemos hecho mal, sentirnos mal, pero no solamente sentirnos mal, sino Ujú. acudir a Cristo
para el rescate. Porque todos, bueno, la enfermedad del siglo XXI, ¿no? La depresión, Sí, la ansiedad. Ahora todos tienen depresión y todos tienen ansiedad. Hace 20 años que yo era niño, bueno, hace más de 20 años que yo era niño, esas cosas no existían. O si sí. existían uno, pues no las... Incluso ahora hay personas que se detienen a mirar en la Biblia que ciertos personajes padecían de ansiedad y padecían de depresión y esas cosas. Pero bueno, más allá de los términos médicos en los cuales pues yo no soy hábil para nada, creo que si uno se siente mal, se siente con depresión o ansiedad o estas cosas, no debería por qué quedarse allí, no debería por qué estancarse allí, sino que eso nos sirva como advertencia para conducirnos en el siguiente paso, ¿no? Sí, de hecho podríamos decir que David, si fuese así, sufría de depresión, ¿no? Al leer este salmo uno dice, este hombre estaba mal, muy mal. Sí, Pero bueno, para pasar al siguiente punto, quisiera hacernos unas preguntas y seguir meditando en esto. En este punto nosotros podemos preguntarnos, ¿qué sucede? De pronto de manera aplicativa, ¿no? ¿Qué sí. sucede dentro de ti? Podríamos preguntar esta noche, ¿qué sucede dentro de mí cuando pienso en mi pecado? ¿Sí? ¿Cuál es mi reacción frente a mi propio pecado? ¿Me duele realmente mi pecado? ¿Puedo llorar amargamente como lo hizo el apóstol Pedro por mi pecado? ¿Y a dónde me lleva mi pecado, no? ¿Sí? ¿Me consume tal vez esa amargura o más bien disfruto mi pecado? Pues sigamos avanzando y miremos el segundo punto. Segundo punto, su merced lo tiene como abandonado. Bueno, ahí coincidimos. Coincidimos, sí, Sí, vea, pues vimos abandonado. los mismos comentarios. Puede ser. La escena cambia, ¿no? En esta segunda parte de los versículos 9 en adelante. La escena cambia porque ya no solamente está el dolor físico, ya Ujú. no solamente está la enfermedad, ya no solamente está el dolor que le produce esas llagas y ese entumecimiento y esa taquicardia, leía por ahí, porque su corazón estaba acelerado y cosas así, sino que ahora también se muestra un rechazo social y familiar hacia David. Todos los que lo ven intentan alejarse de él debido a su enfermedad. Así que, si bien David, no sé si tenga lepra o no, pero si no la tiene, siente como si la tuviera. Ujú. Porque una de las primeras reacciones ante la lepra era que las personas se alejaban, ¿no? Por el alto grado de contagio que Sí, tenía la lepra. Una persona con lepra de pronto dejaba caer piel muerta sobre piel sana de otra persona y ya, inmediatamente quedaba contagiado. Entonces, a pesar de ser una enfermedad de la sangre, ¿no? Entonces dice David en esta segunda parte, mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis parientes se mantienen a distancia. Creo que el orden en el que él establece ese rechazo es interesante, porque bueno, está bien, si hay personas que se alejan de uno, los amigos, los conocidos, uno ujú, puede soportar cierto rechazo de esa forma, ¿sí? Uno dice, bueno, hay personas que son amigas y que uno no las ve por años y que ujú. cuando se reencuentran, pues no hay problema, uno no siente, oiga, usted tantos años y nunca me habló, no siente tanto ese rechazo. Pero el rechazo de la familia, de los parientes, pudiéramos incluso hablar de la familia en Cristo, de esas personas que son íntimas con uno. Ese rechazo sí se siente más profundamente. Aunque las llagas de David huelen mal y supuran, tal vez eso no le duela tanto a él como el ser rechazado por sus parientes y sus amigos. Sí, porque pues la primera parte del salmo está hablando de él, ¿no? Está hablando como Ujú. de lo que él vive en su ser, digámoslo así. Pero ya esta parte se enfoca en las personas que él quiere, las personas que son sus familiares y sus amigos y va como avanzando, está como que las cosas
cada vez van de mal en peor, ¿no? Y dice como que lo que para completar está, diríamos nosotros, para completar ahora sufro el rechazo. Pero me parece interesante que él comienza, digamos que ese nuevo verso, dirigiéndose al Señor nuevamente, ¿no? En Sí, el versículo 9 dice, Señor, todo mi anhelo está delante de ti y mi suspiro no te es oculto. Entonces es cierto que Dios, como lo dice él en los primeros versículos, es el autor de su mal, pero también es cierto que Dios, él reconoce que Dios es quien tiene el control de todo lo que pasa, ¿sí? Y aunque está viviendo el dolor profundo en su ser, por lo que está viviendo y por lo que está, bueno, por su abandono, por el abandono que él reconoce iniciando esto que Dios conoce su gemir, ¿sí? Y eso es esperanzador, mi hermano, en medio del dolor, ¿verdad? En medio de eso. De hecho, en el Salmo 51, que está muy relacionado con este, dice que al corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Y pues como estamos hablando de todo esto como las consecuencias de su pecado, él al decir esto está afirmando esto precisamente, que Dios no conoce el estado de su alma y de su corazón y que pues al acercarse a Él y al colocar todo en sus manos, pues en medio de ese sufrimiento, pues todo al final pues como que estará bien, ¿no? sí. Es lo que él espera. Es lo que Él espera, vamos Es, a ver. es lo que él espera. Y lo que todos esperamos en el momento de dolor y de rechazo, ¿no? De una u otra forma el ser humano tiene como ese sentido de justicia retributiva en el interior. Mm. Uno espera que los malos al final sean castigados y que los buenos sean premiados. Hollywood sí que se ha aprovechado de ese sentido de justicia retributiva, ¿no? Uno lo mantienen a uno expectante ahí, las películas, esperando en qué momento el malo va a recibir su merecido. Sí, Eh, y David espera también, ¿sí? Que los malos reciban, pero que él también, por ese acto de arrepentimiento que está haciendo, por ese acto de contrición que está haciendo delante de Dios, reciba también su merecido. David, que es un hombre entendido en la ley. Recordemos que uno de los mandamientos que Dios le dejó a Moisés era que cuando un rey fuera establecido, de las primeras cosas que tenía que hacer este rey era coger el libro de Deuteronomio y hacer una copia de él para recordarse continuamente la ley. David es un hombre que entiende la ley y hay un pasaje interesante ahí en Levítico capítulo 26 que quiero leerles, versículos 14 al 17. Dice el Señor, pero si ustedes no me obedecen y no ponen por obra todos estos mandamientos, si desprecian mis estatutos y su alma aborrece mis ordenanzas para no poner por obra todos mis mandamientos, quebrantando así mi pacto, yo, dice el Señor, por mi parte, les haré esto. Pondré sobre ustedes terror repentino, tisis, es una enfermedad de los pulmones, y fiebre que consuman los ojos y hagan desfallecer el alma. En vano sembrarán su semilla, pues sus enemigos la comerán. Fijaré mi rostro contra ustedes para que sean derrotados delante de sus enemigos. Los que los aborrecen los dominarán y ustedes huirán sin que nadie los persiga. David entiende que el enojo del Señor no solamente le trajo la enfermedad, sino que va más allá con el rechazo de sus familiares y amigos. Y yo creo que por esto es que David dice, no, yo mejor me quedo como el sordo y como el mudo, ¿no? Yo ni siquiera me voy a atrever a contestarles a estas personas sí, de lo que están hablando de mí. Y pensando en esto, mi hermano y mis hermanos, yo creo que no hay un síntoma mayor de cinismo del pecador, de ser encontrado en el acto mismo del pecado y negarse mm, a que lo está cometiendo. O sea, no hay un acto de desvergüenza total del hombre que no sea más grande que este. Hay personas que uno dice, pero es que yo los vi
Ellos dijeron, yo no era, yo no estaba allí, usted se confundió, era otra persona, no era yo. Pero David y todo el que quiera ser como David y todo el que quiera ser más como Cristo, debería aprender esta lección. Y si es descubierto en el pecado y si es descubierto en la maldad, lo mejor es decir, sí, mire, me equivoqué, hice mal. Yo sabía que esto estaba mal y de todas formas me lancé a ello. Pero quiero que el Señor me perdone, quiero que el Señor me ayude, quiero volver a la comunión, quiero, si bien estoy siendo castigado por mi maldad, no me estoy defendiendo a mí mismo, no me quiero defender a mí mismo. Quiero que el Señor sea mi ayuda. Qué bueno, qué, qué interesante. Bueno, y ahí en esa escena que David está narrando aparecen los enemigos, ¿no? Sí, También, o sea, aparte, o sea, como que dice, la cosa podría ser peor, puede sí. ser peor, porque aparecen en escena los enemigos, y aquellos que buscan su muerte, y encontramos a David entonces rodeado por todos los lados, y si mira arriba, ve a Dios enojado, podría ser peor. Mis hermanos, ¿cómo puede David entonces salir de esta? Está Pues, difícil. tenemos un pecador aquí arrepentido. Las consecuencias que está viviendo David son consecuencias duras, 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 ¿sí? Y podríamos preguntar, ¿será que a Dios se le pasó la mano? Esas preguntas harían parte de un salmo penitencial, ¿no? Sí. Dios, ¿se te ha ido la mano conmigo? Y a veces nosotros podemos caer en ese error de Sí, cuestionar a Dios, mis hermanos. Entendamos que Dios tiene el control. Y David creo que lo tenía claro. Él dice, mi suspiro está en ti, ahí en el versículo 10 era en el 9. Mi suspiro no te es oculto, perdón. Así que no se le pasó la mano al Señor. Dios lo que ha permitido en nuestras vidas y en cada momento, y de pronto en lo que estemos viviendo hoy, está en la mano del Señor. Él lo conoce. Y eso nos puede traer al final esperanza, ¿no? Que es así como su merced tiene su esperanzado. es, esperanzado. Yo puse aquí confiado y con esperanza. Muy bien. Claro, es habitual en los salmos de David que siempre lo termine de esa forma, ¿no? Ujú. Yo creo que es un acto de fe de David, siempre escribirlo de esa forma. Porque uno no sabe. Bueno, pueden ocurrir una de dos cosas. Si bien David no está escribiendo esto de una sola sentada, como dice un pastor amigo por ahí, de una sola sentada, no lo está escribiendo así. Y lo que está haciendo es recopilando como memorias de tiempos pasados para escribir. O si lo está escribiendo de una sola sentada, en un acto de fe, él dice, Señor, yo sé que usted me va a oír. Yo sé que usted me va a ayudar. Yo sé que a pesar de lo mal que hice, a pesar de mis equivocaciones, de mis pecados, a pesar de mis errores, de quién soy yo, dice David, tú estás ahí para ayudarme. Y el versículo 15 vuelve e invoca al Señor, ¿no? Porque en ti espero, oh Señor. Tú responderás, Señor, Dios mío. Ujú. Es como la esperanza más marcada que David muestra en medio de todo su sufrimiento y de todo su dolor. Sí, sí, sí. Me parece interesante lo que dice él que no va a escuchar ni a colocar atención precisamente a lo Ujú. a todo lo que está pasando a su alrededor. Porque cuando todo está mal y no hay más a dónde mirar, lo único que David ahí escucha son rumores, ¿cierto? Muerte, amenazas, pero la decisión de él es no hablar, no escuchar, no responder con mal de pronto o al mal que pueda cometer el hombre, sino responder al Dios, al que sabe que puede salvarle y con el que sabe que es peor la cosa, ¿no? Con el que sabe que, o con el que ha sentido de hecho su furor
y ver que de aquel mismo del que viene la ira y su castigo es el mismo que puede darle la esperanza. Eso es maravilloso, por eso, como leíamos ahorita en el 15 en ti espero, tú me responderás, Señor mío. Entonces, ¿para qué al final el hacer caso a las amenazas del hombre, cierto? ¿Para qué escuchar todos los rumores que se dicen en su contra? ¿Para qué poner atención a todo eso que al final puede distraerlo del verdadero mal que está, que está sufriendo? ¿Por qué desviar la mirada a su mismo cuerpo que le muestra que las fuerzas ya están decayendo y ya no hay fuerzas? Porque cuando él dice que está a punto de caer y su dolor está continuamente delante de él, dice, confieso pues mi iniquidad, Ujú. afligido estoy a causa de mi pecado. Entonces él resuelve no hacer caso a todo lo que tiene a su alrededor, sino más bien mirar arriba. Sí, es, digamos, como cuando su merced estaba hablando ahorita, ¿cómo conoce este hombre a Dios, ¿no? Mm, ¿Cómo lo conoce? Él sabe que sí, él se enoja conmigo, él se molesta con justa razón, él se molesta con justa razón con nosotros, pero aún así guarda la misericordia por amor a su mismo nombre, por amor a quien es él en sí mismo, como lo decía yo el domingo, él guarda a su pueblo por amor a su nombre que es celoso, pero lo guarda. mm, Y allá puedo ir yo, sí. Y a veces uno no entiende cómo hay personas que dicen, no, 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 yo prefiero vivir mi vida así, no quiero tener ningún contacto con ese Dios. No importa si viene la calamidad, el dolor, la enfermedad, no importa, no les interesa ponerse a cuentas con Dios ni por un momento. Prefieren vivir el rechazo, vivir el abandono, dicen no me interesa, me encierro en mí mismo y se quedan allí. mm. Y uno a veces no termina de entender cómo esas personas pueden vivir así, ¿sí? O sea, es impresionante porque, Sí. sí, nosotros lo sabemos, mi hermano, si el Señor decide irse de nuestro lado, ya no queda más. O Sí. sea, ya aquí no hay nada más, ni en la salud, ni las relaciones públicas, ni el vigor que uno tenga, ni la familia, ni los esposos, las esposas, ni los hijos. No hay absolutamente nada que pueda ocupar el lugar de Dios allí. Cuando uno está en dolor, en enfermedad, en tristeza, las personas lo pueden atender a uno externamente. Mm, Incluso puede acercarse a alguien, algún amigo, a darle algún consejo. Pero la verdadera transformación, el verdadero cambio, solamente puede llegar con la cercanía de Dios hacia uno. Yo creo que por eso es que David dice, Señor, no estés lejos de mí. sí. O sea, no te vayas lejos de mí, quédate. Está bien, estás enojado, está bien, pero quédate, ¿sí? No te vayas a ir, por favor. Y eso Sí. es una súplica del corazón tremenda, mi hermano. Es Sí, sí, sí. impresionante. A mí me parece impresionante también nuevamente ese pasaje que dice, estoy a punto de caer, Ujú. estoy a punto de caer. Mi hermano, esto puede servirnos a nosotros y qué bueno que este salmo nos pueda traer esperanza, porque cuando ya no queden fuerzas, porque cuando ya no haya vigor, que nuestra mirada se dirija al único que puede cambiar la situación de nuestro corazón. ¿Sí? Sí, Que cuando esté a punto de caer mi corazón se dirija a Dios, quien conoce la agitación de mi corazón, ¿no? La taquicardia. taquicardia. ¿Sí? Para aquel que no es oculto el anhelo de mi corazón y que puede traer la esperanza. Eso debería traernos a nosotros esperanza al ver un salmo de lamentación, ¿no? Por eso, en medio de la sombra, de la oscuridad, de nuestros momentos más difíciles, más oscuros, mis hermanos, la única persona que está ahí es Dios. Y no para traernos prosperidad, no para traernos beneficios físicos, que pues que el Señor lo puede hacer, pero eso son añadiduras. Realmente, si nuestro corazón y nuestra relación con el Señor, la enemistad que se ha causado por causa de nuestro pecado, se puede solucionar, pues, ¿por qué no? Utilizar lo último que nos queda de fuerzas.
Pienso en David como en el hijo pródigo un poco. Sabe que de alguna manera su padre sigue ahí. Mm, Sabe que de alguna manera lo va a recibir. Que incluso el pecado tan grave que David cometió con Betsabé, o el del hijo pródigo estando allá lejos de su mm, padre, gastándose su dinero con rameras, en borracheras y esto, no le han cerrado el camino hacia Dios. Y es una esperanza también para nosotros, ¿no? El ajá, pecado no ha cerrado el camino hacia Dios. Y no solamente para nosotros, sino para aquellos familiares y amigos que son tan cercanos a nosotros y que no han llegado a Cristo aún. ujú, Ningún pecado le cierra el camino al hombre hacia Dios. Ninguno. Su desahogo, el desahogo de David al final, viene como ese cúmulo de todas las cosas que le ocurrieron. Pero sabe, como lo decía su merced ahorita, él sabe dónde desahogarse, sabe a dónde ir, sabe a dónde acudir. Se hace el sordo, se hace el mudo, se hace el ciego sí, ante las personas, pero abre sus ojos, abre su boca y abre su oído ante Dios. qué bueno, Es impresionante eso, mi hermano. qué bueno, qué bueno. Y me parece también interesante, ya antes de pasar como a las aplicaciones, Ujú. eh, que él pone como un último argumento, ¿no? Como que hay un pero que él pone, dice, pero mis enemigos son Sí, fuertes, ¿no? Y lo interesante es que él mismo se contesta, no me abandones, oh Señor. O bueno, no se contesta, no, acude al Señor. Mis enemigos son fuertes, pero mis enemigos son fuertes. Y en el versículo 21 y 22 dice, no me abandones, Señor. Vuelve a acudir al Señor. ujú. Dios mío, no estés lejos de mí, apresúrate a socorrerme, oh Señor. Salvación mía. Así que está bien sentirse mal, ¿no? Está bien Está sentirse bien mal. sentirse mal si confiesas tu pecado y confías en Dios. Sí, señor. Bueno, entonces ya para terminar en esta noche, mis hermanos, vamos a dar algunas aplicaciones. Le preguntaría a los amigos que estén viendo esta transmisión, tal vez alguien les haya pasado el link y la estén viendo. Quizás usted se encontró con esta enseñanza de forma providencial, Dios lo ha traído a escuchar esto. Y le pregunto, ¿cuál es su actitud ante la enfermedad y el rechazo? ¿Puede usted reconocer que estas desgracias, entre comillas, vienen de parte de Dios? Es posible que se hable de usted en este salmo, como aquellos que se burlan de las desgracias de otros, como aquellos que pagan mal cuando se les hace bien. El consejo de la escritura es el mismo una y otra vez. Vuélvanse a Dios en arrepentimiento. Reconozcan que todo lo malo en sus vidas y lo bueno también viene de parte de Dios. Que Él los está llamando. No hay una mala racha, como la llaman los hombres, ¿no? Es el gobierno de un Dios soberano. Es el gobierno de un Dios que prevé y provee para su creación. Nada viene sin causa. Todo tiene una causa en Dios. Entonces sería bueno que examinara esa, entre comillas, mala racha que usted dice pasar, porque pudiera ser una advertencia, un llamado de Dios a que se vuelva a Él. Ujú. Sí, sí, sí. Este salmo nos puede llevar a reflexionar, sobre todo a pensar o a preguntarnos para dónde es que estamos mirando, ¿no? Si estamos mirando para alrededor nuestros problemas, nuestros amigos, el mal que me rodea, o estamos mirando al Señor, sí. Podemos incluso hacernos esa pregunta como la hace un pastor, ¿qué está haciendo con su vida? ¿Qué ha hecho con su vida? Es el mismo de una sentada. Sí, Sí, sí. sí, sí, es el mismo. Bueno, yo te digo en esta noche, reconoce tu pecado, ¿verdad? Acércate a Dios y no esperes a caer, no esperes a tocar fondo, no, no puede que estés viviendo momentos de sufrimiento o que de hecho no estés sufriendo nada, ¿no? Pero yo te digo que si no es en este mundo, si no es acá, es en la eternidad y Dios castigará al pecado al final, ¿no? Sí, señor. Porque Dios es un Dios justo.
Y nuestro pecado, tu pecado y el mío, han ofendido gravemente a Dios. Y las consecuencias se pagan, las consecuencias se pagan, porque Dios no toma por inocente al que es culpable. Sin embargo, Cristo, siendo Dios, vino a este mundo para pagar el precio de nuestra maldad, ¿no? Nosotros merecemos no solo sufrir en este mundo, sino merecemos la muerte. Y no solo la muerte, sino la condenación por la gran ofensa que hemos cometido contra el Señor. Pero Cristo sufrió mucho más de lo que sufrió este salmista, David. Sufrió siendo inocente, vivió una vida perfecta para que su sacrificio fuera aceptado por el Padre. De manera que toda la ira de Dios por nuestro pecado vino a caer en Cristo. Por eso se hace necesario que nosotros podamos creer en Él, que podamos arrepentirnos de nuestra maldad y volvernos a Dios. Sí, Señor. Y para el pueblo de Dios, para los creyentes, pues las preguntas son las mismas, ¿no? Ujú, Porque la calamidad alcanza a todo el mundo. ujú. La enfermedad, el rechazo, el dolor físico, el dolor del alma, pues no nos son ajenos a los que estamos en Cristo. La enfermedad física trae aflicción, el rechazo más. Pero una nota que David siempre apuntó dentro de este salmo es el dolor físico y el rechazo y la enfermedad, todo es por causa de mi pecado. ¿Sí? Parece que David, entre líneas, nos dijeron, mira, yo estoy sufriendo, pero no se fijen tanto en lo que tengo, fíjense en quién soy. Soy un pecador, soy un pecador que está arrepintiéndose y estoy sufriendo es por mi pecado, Ujú. más que por otra cosa. Esa debería ser nuestra respuesta ante la aflicción que Dios muchas veces nos causa. Él, y me gusta mucho cómo lo plantea C.S. Lewis en ese libro, El problema del dolor. Él nos lleva al dolor para que lo podamos reconocer a Él, para que nos volvamos a Él. Y todo Dios lo hace porque busca su gloria. Amén. Él busca su gloria al meternos en el dolor, al meternos en la aflicción. Dice Santiago, todo desciende del Padre de la luz, es todo un perfecto. Y hablando de la prueba, él dice, Dios es quien nos prueba allí, ¿sí? No nos tienta de forma maligna, porque somos tentados por nosotros mismos, por nuestras concupiscencias. Pero Dios nos introduce en la prueba para que aflore eso en nosotros y para que Él se lleve toda la gloria y el reconocimiento. Así es. Así que el llamado es a que reaccionemos, reaccionar. ¿Cómo reaccionar frente al pecado, no? Si corremos a Dios Ujú. o nos alejamos de Él. Pues, si el pecado nos afecta y nos duele y nos lleva a llorar amargamente por haber ofendido a Dios, o de pronto nos trae gozo y placer, que al final es un placer momentáneo, porque el pecado es castigado por el Señor. Es como lo que yo quisiera decir para finalizar, mi hermano. Excelente, mi hermano, muy bien. Bueno, pues mis hermanos, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta noche. Esperamos que este estudio haya sido de bendición, de provecho para ustedes. Vamos a terminar con un tiempo de oración en este momento y esperando que cada palabra y que no solamente nuestras palabras, sino que realmente la palabra de Dios transforme, cambie y haga un volver nuevamente, ¿cierto? Como lo decía ahí el Salmo, un estar al tanto, un mirar a Dios Ujú. y una súplica a causa del pecado. Oremos. Mi Señor, te agradecemos por tu palabra que ha sido expuesta en esta noche. Ayúdanos, como lo hiciste con David en su momento, a poder reconocer en medio de la aflicción, el dolor de la enfermedad y el rechazo, que tú estás, Señor, aún cercano a los hombres.
Ayúdanos a reconocer, Señor, que nuestra esperanza, cuando todas las fuerzas se van, cuando todo el mundo nos da la espalda, eres solamente tú. Te pido, Señor, que día tras día nos ayudes a reconocer esta bendita gracia en ti, de que tú muchas veces nos cierras las puertas de la salud, del trabajo, nos cierras las puertas, Señor, de nuestras amistades, incluso de nuestras familias, para llevarnos a una comunión más perfecta contigo, cuando reconocemos lo que hay en nosotros, cuando reconocemos nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra insensatez y nuestra necedad. Te pido, Señor, que de la misma manera que lo hiciste con David, traigas a nosotros esa esperanza, la esperanza que has puesto en Amén, tu Señor. Hijo Cristo, la esperanza que has puesto al abrir nuevamente el camino a los pecadores por medio de tu cruz. Te pido, Padre, por favor, que nos lleves a reconocer que toda la obra de Cristo, si bien tenía el propósito de satisfacer la justicia y la ira tuya por el pecado, trajo como consecuencia el que podamos acercarnos a ti, que tú no estás lejos del pecador, que tú no estás lejos del hombre que se humilla delante de ti, Señor, que tú no estás lejos de la mujer que reconoce su maldad y su pecado y quiere volver a ti en comunión, que tú no estás lejos, Señor, que aunque nuestros enemigos, la enfermedad, el pecado, aunque nuestras familias nos han rechazado, Señor, aunque todo eso parezca que es muy grande, tú estás por encima de todo esto, Señor. Tú gobiernas aún en medio de tu creación. Te pido, Señor, que como a David, nos llenes de esperanza en el futuro. Nos llenes de una esperanza, Señor, de que todas las cosas serán restituidas al orden por tu soberanía y por tu poder. Gracias, Señor, en esta noche. Gracias. Bendice a aquellos que tendrán acceso, Señor, a este estudio. Tráeles el convencimiento por tu espíritu de que la palabra que predicamos es lo que está escrito, Señor, y lo que tu Espíritu Santo nos ha llevado a Así hablar. es. Gracias por tu amor al usar a hombres imperfectos como nosotros, Señor, para esta tarea tan maravillosa. Te glorificamos, te damos todo el honor, Señor, a tu nombre. Muchas gracias. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, queda ya para recordarles nuestra reunión dominical, 7:30 de la mañana, muy puntual. Está empezando allí nuestro hermano Héctor en la oración. Madrúguense un poquito. Este domingo continuamos con los atributos de Dios. Para hacer un pequeño spoiler, llaman ustedes los Sí. muchachos. Vamos a ver la ira de Dios, este increíble y maravilloso atributo del Señor. Y desde las 9 de la mañana nuestro culto, nuestra reunión dominical. Así que prepárense para el día del Señor. A mi hermano Edgar, muchísimas gracias. No, mi Su hermano. compañía, una bendición, mi hermano. Gracias por invitarme. Feliz noche, mis hermanos. Bendiciones a todos mis hermanos. Les amamos mucho.